soy de los más jóvenes que hay en la mesa, por lo tanto muchas de las batallitas que han contado mis antecesores en la mesa y también cronológicamente, pues las he conocido históricamente en su momento, porque realmente pues, me ha resultado sumamente interesante esta presentación cronológica de las batallitas del abuelito, con las cuales yo pues, las biografías correspondientes en el contexto de los que me han precedido. Mi contacto con la 1620, porque para mí siempre ha sido la computadora o la máquina 1620, no creo que haya sido mi chica realmente, pero sí mi compañera, eso sí que es verdad. Claro, tenía demasiada competencia. Pues esta fue ya en la, bueno, aunque soy de los más jóvenes de la mesa, mi primer contacto con la 1620 fue en la baja Edad Media, según la cronología de Rogelio. Porque ocurrió cuando yo era estudiante, creo que de segundo curso de físicas, gracias a un curso que impartió Volta, que creo que era un curso más bien dedicado a profesores, pero por aquella época yo trabajaba a horas, algunas horas a la semana, en el laboratorio un laboratorio de fotografía que tenía el IFI, donde hacía pues, diapositivas para las presentaciones que hacían los profesores, y también hacía, lo que he comentado antes, Antonio, de estas placas, estas emulsiones fotográficas donde se producían estas reacciones nucleares tan apasionantes, pues cuando encontraban una reacción nuclear realmente interesante y presentable, que podía dar lugar a publicaciones, etc., entonces había que sacar una fotografía de esta reacción. Y esto se hacía con un microscopio, sacando diversos planos a distintas escalas y tal, y dedicar las tres cosas en el ahora sueltas. La cuestión es que me enteré de que daba ese curso de Fortran, que lo daba Volta, impartió él, y le pregunté si podía asistir el oyente, y me dijo que sí, no había ningún problema, y ahí es la primera vez que yo entré en contacto con este cacharro, que realmente fue un hito que ya no se ha vuelto a producir nunca jamás en mi vida. Entonces, luego contaré la anécdota del libro con el listón de velocidad. Entonces voy a seguir un poco con la cronología. Luego mi tesis doctoral ya se hizo en la Edad Moderna, en el servicio de informática, cuando ya se puso en marcha con la crisis de Ramos, que lo impulsó, etcétera, y ya con máquinas más modernas como el Eclipse del 150, que también es una máquina a la cual no tengo una aprecio enorme, pero no es comparable, no puedo trabajar con esto. Y bueno, mi tesina no la hice con ninguna máquina de la universidad, porque por decir, los últimos años de carrera abandoné durante unos años los estudios para trabajar en General Woods, en una empresa de computadores que se había instalado en Valencia con bastante éxito, y entonces estuve trabajando allí unos cuantos años. Entonces utilicé recursos de la propia compañía y otros que me facilitó el tecnología, que para aquel entonces también estaba trabajando como freelance, programador no resuelto, no que viniera, y entonces él tenía algunos medios de cálculo a su disposición que no los facilitó para la tesina. Realmente mi tesina la podemos situar en el Renacimiento, no está en tu cronología, pero bueno, podemos tener por ahí, aunque no está tan vinculado a la universidad como es mi inicio, como he dicho, con la ayuda del Eclipse. El curso este que dio Volta era de Fortran 2, y yo hice el curso, hice las prácticas, había que escribir un programa. El programa que escribí era un programa para hacer un cálculo que había que hacer en una de las prácticas de electricidad que tenía como estudiante ese año. Y la práctica era calcular la carga del electrón en función de los radios con los que se podían observar unos haces de electrones emitidos a un campo magnético. Entonces estos radios, estos haces de electrones se fotografiaban. En la fotografía se medía la curvatura de los dos haces, luego hacían una serie de ajustes por un cuadrado, etc. Total, era
una cosa al final bastante aparatosa, que un programa que yo creo que tendría unas 150 tarjetas temporales de estas, o 2 o 3 páginas de código cuando se listaba por la máquina de escribir, y bueno, yo lo programé, sí que no lo quería tener en el curso de programación, con todo el cuidado para no equivocarme, etcétera, etcétera, y lo llevé a ejecutar con la ayuda del Boca, que era mi profesor, y ya me anticipó que no me desilusionara si de entrada se encendiera el check stop, que era la indicación de que algo no funcionaba bien en esta máquina, pues lo podéis ver por ahí. La cuestión es que entró mi programa a compilar, cuando primero se cargó el compilador, porque esta máquina era siquiera un usuario, aunque en realidad ahí discuto un poco con la presentación que ha hecho Rogelio, porque yo creo que esta máquina en realidad era multiusuario, pero el scheduler era el menú. Hacía los cuantos de tiempo, entonces decía, ahora toca aquí, ahora tú fuera, porque pero bueno, la cuestión es que en mi cuanto de tiempo se cargó primero el compilador, luego mi programa, que se lo leyó todo, lo compiló sin errores, y luego se puso en máquina a escribir, escribía yo resultados intermedios, hasta que finalmente el icono de cartel que ponía la carga del electrón es, no me acuerdo cuánto vale la carga del electrón, pero cuando quedaba clavado con más o menos la tolerancia de error, que era el perspectivo calculando las cantidades de física simple. Entonces, lo cual, pues, realmente es una organización muy interesante que luego me ha servido mucho en la carrera de investigador. Entonces, Volta no daba crédito a sus ojos porque un programa de 2 páginas de código que hubiera funcionado la primera para él era imposible. Entonces lo vi tan natural, lo vi como si fuera. Yo lo he compilado por lo menos 3 veces o 4, por mi cuenta. Tiene que ir perfectamente, no puede fallar. La cuestión es que ese es mi primero y último programa que he escrito en toda mi vida, que es bastante grande en términos de informática, que ha funcionado la máquina. Es una anécdota que era bastante curiosa y no tenía su complejidad y realmente ahora, yo considero que ha sido complicado. Bien, durante la época de estudiante seguí trabajando por mi cuenta en Fortran, pues cuando había algún cuarto disponible del schedule de cuartos, me los habían tapado por ahí y cuando alguien se quedaba una hora vacía, pues a veces te dejaban entrar y te podías hacer allí tus cálculos y tal. Los programas los podías perforar en una perforadora que había fuera de la sala de cálculo y entonces tenías que quedarte allí a la espera a que hubiera un hueco para poder probar tu programa a ver si funcionaba o no. Y allí hicimos algunas cosas interesantes. Hice un programa que ahora me parece bastante interesante, lo que efectivamente que calculaba, resolvía la cuestión de las bases con condiciones de contorno para calcular el campo eléctrico y la curva de potencial del condensador en la geometría de la geometría y que se calculaba luego gráficamente unas gráficas muy bonitas que les salían con las máquinas que están aquí. Y esto pues lo hice por curiosidad, simplemente, un ejercicio de clase en simplemente por curiosidad. Y realmente pues con eso aprendí muchísimo. Realmente esto fue una cosa que si me hubiera sido por este aparato, pues probablemente con la seriedad no tengo instituto o algo así, porque no me hubiera nunca despertado la imaginación como lo hice después. Luego, cuando la carrera tuve la suerte de cogí la especialidad de la física, la especialidad de mecánica y en esa especialidad había una asignatura de cálculo, no recuerdo cómo se llamaba, pero el transferidor de Brecht y Marcelino, y esto pues también fue una gran suerte, porque entonces en esa asignatura se explicaban las tripas de esta máquina, es decir, la arquitectura, cómo podía hacer esos cálculos maravillosos que yo hacía en Fortran, cómo los podía hacer mediante circuitos electrónicos, mediante operaciones que básicamente esencialmente son las mismas que esa máquina mecánica, pero hechas mucho más rápidamente con circuitería electrónica y con unas fabulosas tablas de sumar y multiplicar que tenía la propia máquina y que no las tenía realmente. O sea, la máquina
que cargar de la tabla de sumar y multiplicar. Todo esto pues, resultó apasionante y también aprendí bastante de ensamblador y Fortran y tal. Y luego aquí empieza otra etapa de relación con el 16 y 20 muy interesante, que esta etapa realmente fue con el 100% con relación con Enrique Martina. Y fue muy interesante sobre todo porque en esa época la perforadora y lectora de tarjetas ya no funcionaba, como no funcionaba prácticamente nada, solo podías leer 2 o 3 tarjetas, y yo empezaba a revisar las tarjetas por allí y ya nadie iba a calcular cuánto de tiempo del scheduler estaba prácticamente deshabilitado. O sea, tenías a tu disposición 24 horas al día. En la primera yo estuvimos allí veces 24 horas haciéndole baterías en lenguaje máquina, ensamblador, etcétera, metiendo código con la máquina de escribir, y a lo mejor con una o 2 tarjetas que se podía llegar a ver, y luego perforando tarjetas y la perforadora se te iba como resultados, ponías intermedios y tal, y hicimos cosas pues realmente muy interesantes por pura curiosidad, pero por ejemplo los programas que hacían las tablas de multiplicar y sumar, con las cuales se podían hacer cálculos o simulaciones de circuitos booleanos, algoritmos de minimización, que creo que Enrique hizo uno de ellos, una maravilla con variables enormes, todo básicamente con la máquina de escribir, un poco más, ninguna tarjeta que se podía leer. Y bueno, pues esta es más o menos mi relación con este aparato que, bueno, luego en la época en que estuve con el Bullbull, Enrique, perdón, tenemos que terminar. Sí. En esta época conocí otros muchos computadores mucho más modernos, mucho más antiguos, del 16-20, ya con arquitecturas realmente como las que tienen las computadoras actuales, pero ni entonces ni después nunca jamás he vuelto a ver una máquina tan interesante.